Bendito Padre Celestial que estás en el cielo, entramos a tu presencia, Dios eterno, para darte las gracias, primeramente, oh eterno Dios, por tus bendiciones, por tus cuidados, por la obra gloriosa y perfecta del Señor Jesucristo. Gracias, Padre Celestial, te damos por Él, por su amor, por su entrega. Gracias, Padre Celestial, porque podemos, a través de este medio, compartir la palabra de salvación. Padre Santo, seas tú con nosotros guiándonos, sea tu espíritu en nuestras bocas, sea tu espíritu guiando nuestras palabras, Padre Santo, y seas tú en los corazones de aquellos que aún no han recibido al Señor como su Salvador, y seas tú edificando, Padre Santo, y reafirmando la fe de tu iglesia. Padre Celestial, quedamos encomendados en tus manos, en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Eh, bueno, para los que no me conocen, soy Ángelo Paredes, como me llaman todos, hermano de Carlos. Y en esta tarde quisiera conversarles, hablarles un tema en particular. Quiero que me acompañen a las escrituras en el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 13. Dice: Jesús sentenciado a muerte. Dice: entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis sentado a este como un hombre que juzga al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquello de que le acusáis, ni aun Herodes, porque os remití a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues, después de castigarle. Y tenía necesidad de solo uno en la fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. Mas ellos intentaban a grandes voces pidiendo fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y les soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición, homicidio, a quien había pedido y entregado a Jesús a voluntad de ellos. Bien, hasta aquí la palabra por ahora, la lectura. Vemos en esta escena, estimado oyente, hermanos, cómo el Señor Jesucristo fue entregado en las manos de Pilato. Y dice en el capítulo, en el versículo 13, dice que Pilato llamó a los principales sacerdotes, a los gobernantes, al pueblo. Y lo podemos ver en la imagen de que llamó a todo la ciudad de Jerusalén, estaba convocada en este acto, en esta mañana, ¿no es cierto? Podemos imaginarnos a los sacerdotes, a los principales, a los alcaldes, por así decirlo, a las personas importantes del pueblo, pero también vemos al pueblo, vemos al mismo pueblo, ese mismo pueblo que días antes había recibido al Señor Jesucristo como el Salvador, gritándole salve, hosana, y habían visto sus milagros, sus, habían sido alimentados por el Señor, habían visto sus sanaciones, los milagros de resurrección, cómo el Señor había echado fuera demonios, pero vemos que fue entregado el Señor Jesucristo ante las manos de Pilato. Y Pilato
por 3 ocasiones, en 3 veces, Pilato le dice al pueblo que no ve delito alguno en él, mas el pueblo le grita que fuera con el Señor Jesucristo, que entreguen a Barrabás. Y dice la palabra que Barrabás había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio. Y también dice en Juan 18 y 29, perdón, dice en Juan que Pilato también era ladrón. O sea, tenemos a una persona ladrona, homicida, y que había cometido sedición, que había organizado al pueblo en contra del Estado. Y el pueblo entero pedía a este hombre a cambio del Señor Jesucristo. Y pedían crucificar al Señor Jesucristo. Vemos aquí cómo Pilato, teniendo la autoridad para soltar al Señor, se dejó llevar por el pueblo, por ese pueblo que prefirió a un asesino, a un ladrón, a una persona delincuente, antes que al propio Salvador. El Señor Jesucristo fue entregado y fue crucificado. Dice más adelante en el mismo Lucas 23:33, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Amigos, vemos aquí cómo el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, fue entregado, escarnecido, crucificado al lado de malhechores, como los gobernantes, el pueblo, se burlaba de él, mas el Señor no abrió su boca eh, para defenderse. Vemos que el Señor incluso dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Estimado amigo, aquí vemos una clara eh, historia de cómo el Señor Jesucristo se entregó voluntariamente. Él, el Hijo de Dios y Dios mismo, podría haber llamado a los ángeles del cielo que le servían en la eternidad y haberse librado de esta muerte, de aquel sufrimiento, de aquella humillación que él padeció. Pero vemos que el Señor siguió hasta la cruz. Y sabes, estimado amigo, estimado oyente, aquella obra fue por nuestros pecados. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Podría decir, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero, amigo, en esta tarde, el mensaje que queremos enviar hacia tu persona es que este Jesucristo que fue entregado en las manos de Pilatos, que fue entregado después en las manos del pueblo, que aún ni siquiera Pilato encontró en él algo de que acusarle, un hombre santo, inocente, el Hijo de Dios, fue crucificado para pagar nuestras deudas, nuestro, nuestro pecado, nuestra maldad. Dice el Señor que, dice Juan 3:16, un versículo que todos conocemos, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, único en su género, el único Hijo de Dios, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es lo que debemos creer, amigo, oyente?
que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el hombre santo, murió en la cruz por tus pecados, por mis pecados, y que por esa obra maravillosa en la cruz, esa deuda que dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, gracias a la obra del Señor Jesucristo podemos entrar a su presencia, podemos tener vida eterna. Amigo, no dejes pasar el momento. Quizás en tu mente dices, yo no he sido tan malo, no he sido tan pecador. No importa, amigo. Una mentira es un pecado. No hay mentiras a media, hay pecados completos. Una mentira es basta para ser condenados. Y dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es salvación en Cristo Jesús. Si tú confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, salvo de la condenación eterna, salvo y podrás estar en comunión con Dios, podrás estar en comunión y en paz con Dios. El regalo de la salvación, el regalo de la vida eterna es a través del Señor Jesucristo. No hay otra forma, amigo. No hay otra forma de llegar a la presencia de Dios. No hay más intermediarios, solo el Señor Jesucristo. Dice el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. Qué maravillosa verdad, qué maravillosa verdad. ¿Crees tú en tu corazón que el Señor Jesucristo es el Salvador? ¿Crees tú que eres un pecador? ¿Reconoces en tu corazón que tus pecados, que tus mentiras, que tus transgresiones te llevarán al infierno? Pues si es así, pide al Señor que Él te salve. En tu corazón, acepta a Jesucristo como Salvador. No hay otra forma, no hay otra manera de conocer la vida eterna. No hay otra forma de escapar de la condenación que espera a la humanidad en días postreros. Está establecido para los hombres que vivan una sola vez y después de esto el juicio. Amigo, el mundo habla sobre vidas pasadas, reencarnación. Falso, falso. La palabra de Dios dice que el hombre vive una sola vez y después de esto el juicio. Muchos podrán pensar, oye, pero yo me he hecho regresiones o he escuchado de regresiones. Obra del maligno, obra del enemigo Satanás, el padre de la mentira. Nosotros, humanos, brisa en este mundo, no podemos entender aquellas cosas que son del plano celestial. Pero la palabra de Dios, fiel y verdadera, no tiene contrapiés, no se contradice en lo absoluto, porque es la palabra de Dios. Dice claramente que es una vez, se vive una vez y después de esto el juicio. Pero tú, amigo, puedes escapar de ese juicio, puedes escapar de aquella condenación eterna por medio de la sangre del Señor Jesucristo, creyendo que el Santo, el Hijo de Dios, aquel hombre entregado al pueblo, a ese mismo pueblo que le rechazó, ese mismo pueblo que lo entregó en manos inicuas, ese hombre te puede hacer salvo. Él puede hacer la obra maravillosa y santa y perfecta en ti. ¿Crees en el Señor Jesucristo? Puedes pensar, oh no, mañana quizás, o estoy muy joven, o ya estoy muy viejo para este tipo de cosas. Amigo oyente, no hay edad.
Hoy es el llamado del Señor Jesucristo. He aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y creyere al que me envió, tiene vida eterna, dice el Señor. Hoy es el llamado. Hoy es el llamado. Vemos en el mundo como miles de personas en este último año han partido, personas sanas, jóvenes, adultos, ancianos, porque la muerte no espera. La voluntad de Dios es inescrutable, es, no se puede cuestionar la voluntad de Dios. Tal vez hoy tu vida sea quitada. ¿Y cuál será tu destino? ¿El cielo, en la presencia de Cristo Jesús, o en el infierno para tormento eterno, esperando una resurrección de condenación? Amigo, no dejes para mañana lo que puedes hoy hacer. No dejes para mañana el llamado que hoy el Señor está haciendo a tu corazón. Arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Arrepentidos del mal camino. Arrepentidos del pecado, de la mentira, de la falsedad de este mundo. Nada bueno hay en este mundo. Nada bueno nos espera en este mundo. Pero en Cristo Jesús tenemos salvación, perdón de nuestro pecado y lo mejor aún, reconciliación con el Creador, reconciliación eterna con Dios, con el Señor Jesucristo, Dios Hijo, y con el Dios el Padre, y mejor aún, bautismo del Espíritu Santo. Nada bueno hay en nosotros, amigos. Nada bueno, nada digno de entregar al Señor Jesucristo. Nada digno de entregar a Dios. Pero Él en su amor eterno entregó a su único Hijo, a Cristo Jesús, por tus pecados, por mis pecados, por los pecados del mundo. ¿Cuál es tu destino si hoy Dios quitara tu vida? Si el hilo de la vida hoy fuera quitado en ti, ¿cuál sería tu destino? ¿Condenación y tormento eterno o descanso y paz en la presencia del Hijo de Dios, el Creador? ¿Sabes que muchos dicen, no, yo no creo que en Jesucristo, no creo en Dios? Amigo, ¿crees que el universo, todo lo creado por un por una explosión en el pasado? Pues déjame decirte que no. Déjame decirte que la Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso dice la Biblia. Si tú destruyes algo, si tú le prendes fuego a algo, no hay creación, hay destrucción y caos. Creado por Dios. No hay evolución porque todo fue creado en su género, según dice la palabra, según dice Génesis. Cada especie fue creada según su género. Entonces, amigo, puedes ver en las maravillas de la creación de Dios que sí existe un Dios. Y ese mismo Dios hoy te está llamando a confesar tus pecados, a creer en el Hijo de Dios, en creer en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, sin intermediarios, sin intermediarios. Por gracia soy salvo por medio de la fe, por medio de la fe, creyendo. ¿Qué es la fe? Creer en algo que no vemos. Eso es la fe, por medio de la fe, no por obras, no por obras, amigo. Aunque te vayas todos los años caminando a un santuario a pie descalzo, des todo tu dinero a los pobres, aunque hagas buenas obras desde tu infancia hasta la adultez, nada de esto salvará tu alma, no por obras, para que nadie se gloríe. Es por la obra bendita y santa del Señor Jesucristo. Esa sangre
que fue derramada en aquella cruz por aquel hombre entregado al pueblo, cambiado por un delincuente, por un asesino. Esa sangre, esa persona, solamente Él puede salvarte. Pon tu confianza en Él y tendrás vida eterna. Serán perdonados todos tus pecados, incluso aquellos más oscuros que solo tú en tu corazón conoces, pero que Dios en su infinita potestad conoce y algún día pedirá cuenta de aquellos. Que el Señor bendiga su palabra y que no pase de esta noche, estimado oyente, en el que tú puedas reconocer tu condición ante Dios y reconocer al Señor Jesucristo como el único y suficiente Salvador de tus pecados. Amén. Muy buenas tardes. Vamos a leer en esta segunda parte, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, versículo 32. Hay un párrafo aquí que dice crucifixión y muerte de Jesús. Es un pasaje largo, lo vamos a leer completo. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. Hallaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartió entre sí sus vestidos, dando suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Y sentado le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo en 3 días, y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas fariseos y los ancianos, decían, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora en él. Quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este.
Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó en vinagre y poniéndola en una caña a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron muchos. El centurión y los que estaban en él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Habían seguido a Jesús de Galilea, entre las que estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Vamos a una pequeña oración. Padre bendito, porque en esta hora se está presentando el Evangelio de la gracia de Dios, que el Evangelio tiene poder para dar. Que una persona en esta tarde que está estando condenada al infierno, el Evangelio y creerlo debe pasar Dios y tener destino eterno, el cielo de Dios, la casa del Padre. Nuestro Dios, te pedimos que tu Santo Espíritu sea obrando en los corazones que en esta tarde están oyendo, para que este precioso mensaje sacuda el corazón, los pensamientos, la mente, el ser completo, y una persona en esta tarde pueda tomar la feliz decisión de recibir a Jesucristo, tu Hijo, como el único Salvador. Padre, ayúdanos, te rogamos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mi hermano Miguel Ángel ha leído acerca del Señor Jesús cuando fue juzgado, cuando Pilato intentó por todos los medios en forma de hacerles entender a los judíos, a los sacerdotes y escribas, los principales del pueblo, el Sanedrín, que Jesús no había cometido ningún delito, más bien él sabía que por envidia le habían entregado. Pensando que entre la elección de un delincuente y homicida, con Jesús que podía acusarle de ningún delito, sino que lo que ellos consideraban había sido una blasfemia, porque el Señor les dijo ante que dijo, te conjuro por el Dios bendito que tú eres el Cristo.
Y él dijo, tú lo has dicho. Y sorpresivamente para Pilato, la multitud pidió que se le otorgara la libertad y la vida al homicida Barrabás. Bueno, Barrabás es un hombre que nos representa a todos nosotros, a toda la raza humana, porque todos nosotros somos delincuentes, pecadores. Aquí no se trata de que yo no soy tan malo, ni que yo he hecho que soy buen vecino, que son pecados chicos los que yo he cometido. Aquí no se trata de eso. Nosotros somos delante de Dios delincuentes que hemos traspasado la ley de Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 20. No lo busque. Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de ella. No te inclinarás a ella ni las honrarás. O sea, está prohibido tajantemente en la ley de Dios que la persona se haga imágenes, ídolos. Y realmente aquello la persona no lo puede hacer. Así dice el capítulo 20. Dice también Éxodo lo siguiente: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y al único que se debe adorar es a Dios. En el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo habla de que el hombre, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que amar a Dios, al Dios creador del cielo y la tierra, con toda su mente, con todo su corazón, con toda su fuerza. No dice, amarás al Señor tu Dios aunque sea un poquitito. No hay espacio para ello. Para que usted pueda ser aprobado por Dios, tiene que amar al Señor, a Dios con toda su fuerza, con toda su mente, con todo su entendimiento, y a su prójimo como a sí. Eso no ocurre. Uno en la existencia de Dios y algunos hacer a su propia medida. Entonces, el hombre ha transgredido violentamente la ley de Dios y está completamente descalificado, como dice la carta a los romanos. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, están privados de la gloria de Dios. Toda la raza humana no merece ir al cielo, toda la raza humana merece ir. Es que Barrabás, nosotros, pecadores delincuentes, que merecemos muerte, Barrabás estaba condenado. De esta manera, nosotros, por Dios, merecemos solamente la muerte. ¿Sabe qué pasó? Donde leía Ángelo Paredes, la gente pidió que fuera librado Barrabás y que Jesús fuera sentenciado a muerte. El gran sorprendido
en esta escena es Barrabás. La película La Pasión de Cristo se ve bajando las escalinatas a Barrabás y está sorprendido y contento. Bueno, en esta tarde les queremos presentar al que reemplazó a Barrabás y no hubo ningún sustituto. Hemos leído en Mateo, capítulo 27, hemos leído la crucifixión de Jesús. Así dice aquí, por lo menos el subtítulo arriba, en el capítulo 27, en el versículo 32, crucifixión y muerte de Jesús. Barrabás quedó libre, nos representa a nosotros. Porque cada uno de los que está escuchando, nosotros somos un Barrabás. ¿Y qué nos parece a Barrabás? En que somos ladrones y homicidas. Pero oiga, dirá usted, yo nunca he matado a nadie, pero el Señor Jesús dijo que cualquiera que se enoje con aquella ira que provoca el homicidio es un criminal. Y nosotros muchas veces nos hemos airado con esa ira profunda. Y ladrones porque le hemos robado a Dios muchas veces. El libro de Malaquía dice, ¿robará el hombre a Dios? Bueno, los israelitas, ellos tenían que dar el diezmo, y cualquiera que no diera el diezmo era considerado un robo para Dios. Y muchas veces cada uno de nosotros ni siquiera por muchos años no sabíamos que teníamos que ofrendar a Dios, hasta que por la palabra de Dios nos dimos cuenta que también debíamos entregar una ofrenda a Dios. Bueno, aquí el Señor Jesucristo es sentenciado a muerte por Pilato. Pilato es completamente culpable porque él era la autoridad. Dios le había dado a él la autoridad para dejar a una persona como para librarla. Y él, de acuerdo a su juicio, al juicio que él mismo hizo, se le presentaron las pruebas y las pruebas a él no convencieron. Sin embargo, él procedió a crucificar al Señor Jesús. Él es culpable, que hizo juicio injusto. Él mandó a la muerte al justo, de acuerdo a las propias evidencias que a él se le habían entregado. Él dijo, no hallo delito en él, sin embargo, condenó al Señor Jesús, culpable, y Pilato está en el infierno. Usted también en esta tarde, al igual que Pilato tuvo que tomar una decisión. ¿Liberto a Jesús o lo condeno? Yo sé que él es justo, pero lo condeno igual. Pero él está en el infierno, porque tomó una mala decisión. Esperamos que en esta tarde usted tome una buena decisión. Pilato hizo la siguiente pregunta. ¿Qué haré de Jesús llamado el Cristo? Le dijeron, crucifícale. Bueno, ya lo crucifico. Si esto usted los hago felices, usted tiene que actuar correctamente. A usted en esta tarde se le está presentando a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Si usted lo rechaza, no hay salvación para usted, sino una eterna. Mire, leamos el relato que dice aquí, Mateo capítulo 27, 32.
Cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Simón de Cirene tuvo la oportunidad de colaborar con el traslado de la cruz, pero fue obligado por los romanos. Los soldados romanos tenían la autorización legal para obligar a cualquiera que hiciera algún servicio a favor del humano. Y ellos obligaron, dice, a este obligaron. No le dijeron, oye, Simón, mira tú, por favor, ¿quieres ayudarnos en este tema? Simón, lleva la cruz. Y esto es una humillación para el Señor Jesús, porque el rey es el que manda. Y aquí no mandó el Señor Jesús, sino que mandaron los romanos. Una humillación para... Bueno, entre paréntesis, Simón de Cirene es padre de Alejandro y de Rufo. En el libro de Romanos, en el capítulo 16, se habla de Rufo y de la mamá de Rufo, y Pablo dice que esa hermana es madre de Rufo y de Pablo. O sea, ella era una creyente, la mamá de Rufo, la esposa de Simón. De acuerdo a los relatos bíblicos, Simón aceptó al Señor juntamente con su familia, sus 2 hijos y su esposa, que la menciona el apóstol Pablo. Dice en el versículo 33, y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, fue el lugar a donde llevaron al Señor Jesús los romanos. Podían haberlo crucificado en el lugar, pero dijeron el monte de la vez. En hebreo, Goret, que significa cráneo. Dicen que aquel monte tenía la forma de un cráneo. Estaba situado al norte de Jerusalén. Y esto el capítulo, cuando el oferente llevaba un cordero, cabrito, dice el capítulo 1, versículo 11, lo degollará al lado del norte del altar, delante de Jehová. Y aquí se produce, se sugiere, y en Levítico se estaba anticipando el Señor Jesús. También se dice el hermano Luis Carballosa que hay 2 caminos del Gólgota. Uno que conduce al Sion, que significa la comunión, y otro camino que conduce a que significa el abandono. Y la cruz de Cristo le puede llevar a usted a una comunión eterna con Dios. La cruz de Cristo le puede llevar a una eterna comunión con Dios, que es la vida eterna, su salvación. Usted acepta la obra del Calvario. Pero también la cruz puede llevar al abandono eterno. Lo más terrible del infierno, la ausencia de... Y nosotros los creyentes estaremos. Me gusta mucho la expresión que usa el apóstol Pablo. Primera Tesalonicenses 4, cuando habla del arrebatamiento, que nosotros seremos transformados
dice, y así estaremos siempre con el Señor. Hoy día estamos con el Señor, tenemos el Espíritu Santo en nosotros y tenemos comunión con Dios, pero aquella reunión será una reunión especial, como describe el apóstol Juan en su primera carta. Le veremos tal como Él es, porque seremos semejantes a Él. Ya no habrá el pecado en nosotros y tendremos una eterna reunión con el Trino Dios en la presencia de los ángeles, los santos ángeles y todos los redimidos y salvados. De la cruz de Cristo depende su destino. ¿Dónde usted va a estar? ¿Va a estar en el cielo o va a estar en el infierno y en el lago de fuego? Allí el Señor Jesús fue llevado al Gólgota. Y la cruz nos habla de estos dos caminos. Allí dice el versículo 34, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Este era un calmante que les daban los soldados romanos a los sentenciados, era para aminorar, para adormecer y que estos dolores no fueran tan terribles. Pero el Señor Jesús lo probó y lo desechó, como dice acá. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Él había dicho allí en Getsemaní, cuando fueron alguaciles a apresar al Señor Jesús, y Pedro sacó una espada y le cortó la oreja a Malco, el Señor le dijo, ¿acaso piensas que no puedo pedir al Padre y no me daría más de 12 legiones de ángeles? Y también en otra ocasión el Señor Jesús dijo, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Y él quiso, en obediencia completa, beber toda aquella copa con el dolor que aquello significaba, hacer la voluntad de Dios al 100%, sin dejar escapar absolutamente nada. Lo vi crucificado, dice el versículo 35, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte, como dice el Salmo 22. Y lo que hicieron con la ropa del Señor Jesús fue que repartieron sus ropas, pero la túnica no la partieron, y hicieron, como eran 4 soldados los que crucificaban, hicieron 4 partes, pero la túnica, para no partirla, echaron suerte para quién le tocaría. Y así cumplieron lo que dijo David cuando escribió el Salmo, despojado de su ropa. El Señor Jesucristo fue allí despojado de su vestimenta. La ropa representa la vergüenza. La ropa representa la vergüenza del ser humano. Leemos allí en Génesis capítulo 2,
el versículo 25 lo siguiente. Dice el versículo 25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Mira, aquí estaban desnudos, pero no se avergonzaban. Cuando el hombre desobedeció, en el versículo 10 del capítulo 3 dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Tenía vergüenza. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y ahí ustedes saben lo que pasó. Y después, Dios tiene que vestir al hombre. En el capítulo 3, versículo 21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer de piel y los vistió para que no estuvieran desnudos y no sintieran vergüenza. Pero aquellos que van al infierno, aquellos, toda persona que rechaza a Cristo, la palabra lo describe como una persona con vergüenza. Los que aceptan a Cristo, como dice la palabra de Dios, y el que en él confiare no será avergonzado. Pero tenemos allí en Daniel capítulo 2 lo siguiente. Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12. Versículo 2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Toda persona que no recibe a Cristo va al infierno. Y es descrito acá que estas personas son despertadas en aquella resurrección de los hombres, la segunda resurrección, y otros para vergüenza y confusión perpetua. También en el libro, en la carta que aparece en el Antiguo Testamento de Judas, la carta de Judas en el Nuevo Testamento, Judas 13, hablando del infierno, y los describe como fieras ondas del mar que espuman propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales están reservadas eternamente la oscuridad de las tinieblas. El infierno, allí no hay Dios. ¿Por qué no hay Dios? Porque la persona no quiere saber nada de Dios. Y dice, están reservadas eternamente la oscuridad de las tinieblas. ¿Y por qué es oscuro aquel lugar? Porque han rechazado a Jesucristo, que es la luz verdadera. Yo soy la luz del mundo, y toda persona va a estar en un lugar sin luz, oscuro. La oscuridad es la ausencia de luz. No hay luz allí porque no hay Cristo, no hay Dios. Bueno, el Señor Jesucristo, allí Él está desnudo,
¿Por qué si él nunca hizo maldad ni se halló engaño en su boca? Es que él está llevando nuestro pecado, nuestra vergüenza. La vergüenza de nuestro, aquella vergüenza que sintió Adán al pecar y estaba desnudo y sentía vergüenza, aquella vergüenza la llevó el Señor Jesús por nosotros, para que nosotros no seamos avergonzados. ¿Se acuerdan ustedes que allí en Génesis Dios hizo túnicas de pieles de animales y vistió al hombre y a la mujer? Bueno, la Biblia nos dice que nosotros, los que somos de Cristo, dice Gálatas, de Cristo estáis revestidos. En el libro de Levítico, el sacerdote se quedaba con las pieles del animal del holocausto, de él, del sacerdote, para vestimenta, para vestirse. Nosotros estamos vestidos con la justicia de Cristo. Por eso estamos vestidos nosotros, los salvados, los creyentes. Bueno, aquí el Señor Jesucristo, vamos avanzando. Bueno, la verdad, voy a saltar varios versículos. Vamos a llegar, con esto vamos a terminar, el versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué me has desamparado? Bueno, nosotros sabemos por qué Dios el Padre desamparó a su Hijo, para ampararnos a nosotros. El comentarista Mario que es Dios mío, Dios mío, desamparado. Y eso indica la distancia enorme que había entre el Dios Santo y el Señor Jesús, su amado Hijo, quien estaba llevando nuestro pecado sobre sí. En el libro de Levítico, cuando se hacía el día de la expiación, un macho cabrío se le ponía en las manos del sacerdote y traspasaba simbólicamente el pecado del pueblo y era llevado a una tierra inhabitable. Cuando el Señor Jesús llevó nuestros pecados, sufrió una separación de Dios, una distancia horriblemente, y el Señor lo sufrió por nosotros. Dice que nuestros pecados simbólicamente están echados en lo profundo del mar. Y allí el Señor Jesús simbólicamente llevó nuestros pecados. El Señor Jesucristo, para salvar al hombre, los israelitas dijeron, solo Dios puede perdonar pecados. El Señor dijo, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Para perdonar pecados, solo Dios puede hacerlo. Solo Dios puede salvar. Y solo el hombre puede morir. Y el Señor Jesucristo se hizo hombre. Siendo Dios, se hizo hombre. Dios le preparó cuerpo. Pero el Señor no podía morir a menos que Él llevara nuestros pecados. Porque la paga llevó nuestros pecados. Y como Él llevó nuestros pecados, era la única condición para que el Hijo de Dios, siendo hombre, pudiera morir. Y Él murió. No hay otro Salvador. No hay quien pueda. Y en ningún otro hay salvación.
porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, dijo Pedro. Si usted es salvo a través de las obras, está perdido. Si usted quiere ser salvo a través de una religión, está perdido, está perdida. Si usted quiere ser salvo a través de algún ángel, está perdido. A través de la Virgen María, está perdido. A través de los rezos, oraciones, está completamente perdido. Solamente dice la Biblia que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, porque es el único Dios que, haciéndose hombre, llevó nuestros pecados y murió por nosotros. No hay otro Salvador. La cruz, allí en aquel monte, tiene dos caminos, uno a la comunión eterna y otro al abandono eterno. Si usted recibe a Cristo, usted será eternamente feliz. Si usted le rechaza, estará en las tinieblas de afuera. ¿Cómo sería vivir sin luz, donde usted no viera nada? Bueno, allí en el infierno no hay luz, porque hay ausencia total, absoluta de Dios. Están las más densas tinieblas. Haga el ejercicio, métase en una pieza oscura, cierre toda luz, ventanas, ponga allí cortinas y dese una idea de lo que es estar en el infierno. Dese una idea también. Ponga la mano así en la llama de la cocina y dese una idea de lo que es sentir el fuego abrasador. Humíllese ante Dios. Dígale, Señor, yo soy un pecador. A Dios no se le va con cuento, no se le va dorando la píldora, como decimos nosotros, minimizando las cosas, bajándole el perfil a las cosas. Dígale de corazón, yo soy un pecador. Mire, si la mentira más minúscula deja afuera del cielo a una persona, porque no entrará, dice la Biblia, ningún mentiroso en el reino de los cielos. ¿Y qué es lo que hay que hacer para ser llamado mentiroso? Basta que usted haya dicho una sola mentira. Y eso le descalifica del cielo. Pero si usted acude a Cristo, Él le perdona todos sus pecados. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, dijo Pablo, de los cuales yo soy el primero. Dígale de todo corazón, Dios, Señor Jesús, Padre Celestial, como usted lo quiera llamar, Cristo, yo soy pecador, yo soy pecadora, sálvame, porque tú viniste a salvar pecadores. El Señor Jesús no vino a salvar al bueno. En el cielo hay puros pecadores, los salvados son puros pecadores salvados. Bien, vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra que ha sido entregada en esta tarde. Nosotros nada podemos hacer. Es tu Santo Espíritu el que obra, tomando tu palabra, estremeciendo el corazón del oyente y llevándole a los pies de Cristo. Nosotros quisiéramos ayudar, pero no podemos hacerlo. Es una decisión del corazón de cada cual. Padre, obra tú para que tu Santo Espíritu permita abrir la mente y el corazón para que nuestros oyentes tomen una feliz decisión por Cristo como el único Salvador. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.